como todos los martes, vamos a hablar de temas económicos, pero súper digeribles, facilitos, porque vean ustedes cómo el sobreendeudamiento y la morosidad al momento de pagar nuestras deudas ha crecido, se ha elevado. ¿Y esto por qué? ¿Qué deberíamos saber además si es que usted está pensando endeudarse? Pues el profesor Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, está con nosotros esta mañana, como todos los martes, es el profesor de Economía de nuestro matinal, para hablar sobre este sobreendeudamiento que preocupa, ¿verdad, profesor? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Alicia. Sí, efectivamente. Yo quería comenzar planteando la siguiente pregunta. ¿Es malo endeudarse? Y la respuesta es no. No en la medida que tenga los ingresos para poder pagar ese préstamo que estoy tomando. Pero ¿cómo sé si es que estoy endeudado o me estoy excediendo en el endeudamiento? Es decir, ¿cómo se mide el endeudamiento personal? Miren, es bien fácil. Del total que ustedes reciben como ingresos al mes, digamos que reciban 1.000 soles al mes, bueno, no más del 30%, es decir, 300 soles, deben estar destinados a pago de deudas de cualquier tipo. Claro, ¿a qué ¿Por le qué? endeudar? ¿Por qué, Alicia? Porque si es que se excede ese monto, está probado que esa familia ya no llega a fin de mes. Y lo que va a hacer es volver a endeudarse y entre un carrusel del cual no sale difícilmente. Claro, y es ahí mucho más complicado. Pero cuando yo hablo de endeudarme, ¿a qué le debo considerar esa deuda? Por ejemplo, si es que he sacado tarjetas de crédito, si es que tengo algún préstamo, el alquiler de mi vivienda, ¿qué es? A ver, hay distintas formas de endeudarse en general. La forma más usual es vía tarjetas de crédito, pero podría ser también un crédito hipotecario, podría ser un crédito personal, un crédito automotriz. Probablemente, digamos, lo más usado sea el tema de tarjetas de crédito. Pero quiero mencionar un dato, Alicia, que va a ser importante. Hace 4 años, del total de gente que tenía deudas, solamente el 22% debía más de 30% de sus ingresos al mes. O sea, tenía que usar más de 30%, más de 30%, solamente el 22%. La última cifra que ha sacado la SBS muestra que ahora es 34%. Si más de la tercera parte de los que tienen deudas tienen que destinar más de la tercera parte de sus ingresos mensuales para pagar esas deudas. Y eso es insostenible y es como si tuvieras un semáforo. Hemos pasado de luz verde a luz ámbar. Es decir, hay que estar atentos a esto, porque esto se puede, si es que sigue así, convertir en un problema muy peligroso. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente hoja. Entonces, para entender un poco cómo solventamos esta situación y cómo evito sobreendeudarme. Claro, la pregunta es cómo evitarlo. Y yo creo que la respuesta es haciéndonos un presupuesto. Es decir, por simple que sea, tú tienes en un lado los ingresos que recibes al mes y por otro lado los gastos que haces usualmente. Hay gastos que no se pueden evitar. Digamos el alquiler, digamos alimentación, colegio, salud. Pero hay gastos que sí se pueden evitar. Lo que hay que hacer es cortar un poco esos gastos que no se pueden, digamos que son evitables. Digamos, saliditas familiares, ya no todos los fines de semana, sino 2 veces, por ejemplo. O también, Alicia, los gastos hormiga, ¿no? Estos gastos que uno hace a diario, comprar un cafecito, una gaseosa, un sándwich, por ahí. Eso si uno suma al mes, ¿sabes cuánto suma más o menos? Suma más o menos el 20% de los ingresos mensuales. Es una barbaridad, solo que no nos damos cuenta porque son gastos pequeñitos cada vez. Entonces, en ese presupuesto tú vas a saber qué cosa o sea, debo sincerar mis gastos en un cuaderno. Hay que escribirlo en un papel, simplemente. Escribirlo en un papel. ¿Por qué? Porque es muy importante que una persona tenga una buena historia crediticia. Cuando uno va a pedir un préstamo a un banco, el banco revisa tu historia crediticia. Dice, tal persona dejó de pagarle a un banco hace 6 años. Entonces, si le voy a prestar ahora, le voy a cobrar una tasa de interés más alta y se hace más caro el crédito. Entonces, es bueno pagar. Y si uno no, digamos que uno no le alcanza para pagar a fin de mes, entonces que vaya al banco y diga, no tengo plata, dame una mano. O si no, me llevo mi deuda a otro banco, que es otra posibilidad, ¿no? Pero lo que hay que tener es una buena historia crediticia. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, vamos. Y a manera de ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito, porque la pregunta es cómo se maneja una tarjeta de crédito. Fíjense, lo ideal primero es tener 2 tarjetas de crédito, no más. Hay gente que abre pues su billetera y salen todos los colores posibles, ¿no? Claro. No, pues antes eso era uno se desordena. Usual, ¿no? Mejor son 2 tarjetas de crédito, ese es lo que recomiendan los expertos en finanzas. ¿Y por qué 2 y no 1?
Porque siempre queda una por si acaso. Digamos que sales de viaje Ya. y por alguna razón te bloquean esa tarjeta Ya. que la única que tenías. ¿Qué Ajá, haces? ajá. Entonces hay que llevar una, que es la que vas a usar, Claro. y otra que no la tocas, pero está ahí. Por ejemplo, Carlos, lo que pasa es, ¿no? Paga todo con la tarjeta del crédito, porque ahí pues tienes millas, tienes bonos, ¿no? Y pues- y pagas todo y de ahí no la puedes pagar al mes. ¿Cómo hacemos? Ese es el problema. Otra vez el presupuesto. Mi recomendación es lo siguiente. Aquí hay una. Primero, entender que una tarjeta de crédito es un préstamo. No te están regalando el dinero, te están prestando con una tasa de interés. Entonces, si tú puedes, al día 45 Ya. pagas y ahí no pagas intereses. Pero si eso pasa cuando digo, dame a 3 cuotas, dame a 4 cuotas, entonces comienzo a pagar un montón de intereses. Ya. Y lo que sí, Alicia, es un pecado, es sacar efectivo de un cajero con una tarjeta de crédito. Ahí sí, no, ese es el fin del pecado, mundo ya. Ok. sea- Entonces, ¿en cuánto máximo debo sacar yo no sé, un pago, ¿no es cierto? Si compro algo con la tarjeta de crédito. Depende de mi capacidad de pago. O sea, si yo sé que dentro de 45 días voy a poder pagar todo eso, todo, entonces lo uso ¿Qué sin pasa ningún si problema. digo lo saco en 45 días o lo pago en 45 días y no lo pago? Eso es peor todavía. Me- Porque si tú le estás diciendo al Ajá. banco, te pago en 45 y no te pago, el interés que te cobran es muchísimo más alto. Si lo hubiera sacado en 2 cuotas. O en 2 o 3 o 4 a veces. Ajá. Entonces, si buen tú dices, detalle. cuando te preguntan el uso de tarjeta, ¿directo o por cuotas? Directo, quiere decir que pagas en 45 días. Ok. Si dices en cuotas, bacán, 6 cuotas, 5 cuotas, pero ahí vas a pagar un Mes en interés. serio, Claro. Entonces, eso depende del presupuesto proyectado que cada uno se haga con los ingresos y gastos que espera tener, ¿no? Y siempre, una última, Alicia, cuando uno hace un presupuesto, mantenga una reserva de contingencia, para hablar en fácil, mantenga un ahorrito ahí, en ese presupuesto, que no lo va a tocar. Porque siempre pasan cosas en el camino que uno no quiere que pasen y que a veces necesita un efectivo urgente, y es ahí cuando cae uno en los préstamos estos que ustedes Los muestran siempre gota en a las noticias. gota y esos Todo son eso. los que terminan cobrándose no solamente todo nuestro dinero, sino se cobran la vida. Termina profesor en Parodi, extorsiones, ¿no en es todo ese cierto? problema, Termina en Alicia. extorsiones y en muerte o en ataques. Muchísimas gracias por habernos traído este tema que de verdad, sin lugar a dudas, es muy necesario, ¿no es cierto? Porque nos ayuda a entender un poco cómo manejar nuestra economía, pero sobre todo darnos estos consejos de que a veces pues volamos, sobreusamos la tarjeta de crédito y Sí. luego no sabemos cómo salir de ese problema. Es que nos emocionamos porque creemos que no pagamos. Así es, así es, Pero así es. Hay después que hay que tener pagar. muchísimo cuidado Exactamente. y eso, lo que usted nos ha recomendado es básico, ¿no? El plan. El plan. Este es mi sueldo, esto es lo que ingresa a mi familia y estos son todos nuestros gastos. Esto Y es lo que sincerarlo, porque si no, la cosa se viene complicada, color de hormiga para la economía peruana, así que debemos empezar desde casa con estas mejores prácticas. Gracias, profesor Parodi.